Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y les doy la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro primer bloque del quinto curso de Derecho Internacional Contemporáneo. En esta ocasión vamos a contar con la presencia del doctor Juan José Ruda Santolaria. A continuación, le voy a dar la palabra al director del curso, el doctor José Antonio Saavedra Calderón, quien hará las presentaciones. Muy buenas tardes con todos. Estamos en la sesión del primer. Como recordarán, en la mañana hemos abordado temas de actualidad, como el tema de la mujer, en el marco de relaciones internacionales y la política exterior. Como segundo tema, tuvimos una aproximación en realidad lógica de la descolonización del. Y hoy entramos en esta sesión de la tarde, en la tercera sesión, a un tema más jurídico, un tema realmente importancia para todos seguidores preocupados del derecho internacional, como es la Comisión de Derecho Internacional. En realidad, un espacio donde podemos percibir, ¿no?, el desarrollo del derecho internacional público. Es el objetivo de este curso en particular, poder entender a través de nuestro comisionado, el profesor Juan José Ruda Santolaria, los actos a la justamente construcción y desarrollo del derecho internacional público. La Comisión de Derecho Internacional muchas veces se anticipa, es una fuente muy útil. Por ejemplo, recuerdo que se anticipaba que en el marcos internacionales tengamos una Corte Penal internacional permanente, ¿no? O a veces recoge también las discusiones y los debates en el ámbito de los alegatos de la Corte Internacional. Unos años, justamente, uno de los aumentaba sobre esta situación que es el aumento del nivel del mar en ciertas islotes o islas, ¿no? Lo que hacía y anticipaba un problema que en la actualidad se está estudiando en la Comisión de Derecho Internacional. En el contexto de este curso, hoy tenemos el lujo, por decir, porque está con nosotros Ruda Santolaria, abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho en España, es miembro de la comisión en su segundo mandato del Derecho Internacional. Asimismo, es árbitro en la Corte Permanente de Arbitraje, designado. Incluso tiene una vida activa muy interesante en las acciones legítimas y muy importantes en el derecho internacional, como el Instituto Hispano-Luso-Americano y Filipino Internacional, además de la Federación Internacional de Abogados, y es vicepresidente de la Comisión de Derecho Internacional en el Lila, y finalmente es asesor del despacho, el asesor jurídico del despacho de la República. Entonces, con la presentación de el uso para al profesor Juan José Ruda Santolaria, un digno representante de la comisión. Profesor Ruda, estoy el uso de la palabra. Muchas gracias, querido y entrañable amigo José Antonio Saavedra, director de este curso. Saludar también a la doctora Luciana Cumpa, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y por supuesto hacerles llegar a todos los amigos y amigas que nos acompañan en este curso mi más caluroso saludo. En ese sentido, partir de destacar la importancia de estos esfuerzos de parte de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en términos de la promoción y análisis de asuntos relevantes relacionados con el derecho internacional y las relaciones internacionales, así como lo gustoso que estoy de poder tomar parte en este curso. Dicho esto, a título introductorio, quisiera partir de destacar cómo la Comisión de Derecho Internacional constituye el órgano más prestigioso y relevante, sin desmerecer a otros, por cierto, pero es el más prestigioso y relevante de todos los que existen a nivel del mundo en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, atendiendo precisamente a lo que establece la Carta de la Organización, constituir la Comisión de Derecho Internacional en 1947. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 13, inciso 1, literal A, plantea cómo la Asamblea General promoverá estudios, la perspectiva de impulsar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Y atendiendo precisamente a ese mandato, es que la propia Asamblea General decide constituir la Comisión de Derecho Internacional a través de una resolución de 21 de noviembre de 1947, donde igualmente se aprueba o se adopta el estatuto de la comisión, que ha sido objeto, precisamente en razón al tiempo transcurrido, de sucesivas reformas. Las principales reformas se han producido en 1950, 1955 y 1981. La comisión ha comenzado a funcionar en 1949, es decir, si bien se constituyó en 1947 formalmente, la andadura de la comisión empieza en 1949. Por eso es relevante compartir con ustedes, amigos y amigas, que el próximo año vamos precisamente a tener el 75 periodo de sesiones, el 75º periodo de sesiones de la comisión, y se han previsto algunos actos conmemorativos a propósito precisamente de este acontecimiento, que, repito, celebraremos en 2024. ¿Cuál es el objeto de la Comisión de Derecho Internacional conforme lo establece su propio estatuto? El objeto de la Comisión de Derecho Internacional es precisamente impulsar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Una cuestión que también me parece importante destacar es que la Comisión se ocupa principalmente de los temas de derecho internacional público, pero el estatuto no excluye la posibilidad que pueda abordar asuntos de derecho internacional privado. A lo largo del tiempo, la mayoría de asuntos que han sido objeto de trabajo, de reflexión, de estudio en el seno de la Comisión de Derecho Internacional son asuntos de derecho internacional público, pero también ha habido cuestiones de derecho internacional privado. Y no se excluye, reitero, la posibilidad que pueda en el futuro abordarse algún tema de derecho internacional privado. Lo que ocurre es que hay siempre una prudencia, un cuidado por evitar una situación de solapamiento con la tarea que pueden desarrollar otros órganos en el seno de la propia Organización de Naciones Unidas, como por ejemplo es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENUDMI o UNCITRAL, según la conozcamos por sus siglas en español o en inglés, que precisamente atiende dentro de su espectro cuestiones de derecho internacional privado. Entonces, lo que se quiere evitar es que pueda haber una duplicidad o un solapamiento en la tarea de los dos órganos, lo que no implica, reitero, que la Comisión no puede ocuparse de asuntos de derecho internacional privado o que, y esto es muy importante, no se puede en un momento dado desarrollar trabajos conjuntos entre la Comisión de Derecho Internacional y otros órganos de las Naciones Unidas que trabajen en esos temas o eventualmente órganos de otras organizaciones internacionales. No existe para nada esa exclusión, todo lo contrario. Un detalle que también quisiera compartir con ustedes para que tengan una configuración completa de la realidad de la comisión es cómo esta está integrada. La comisión está integrada a mérito de la reforma última importante de 1981 por 34 miembros. 34 miembros, y creo que vale la pena destacarlo, según lo dice el propio estatuto, de reconocida competencia en materia de derecho internacional, es decir, personas que tengan una trayectoria, un conocimiento en materia de derecho internacional y que en razón a ello vayan a ser elegidas para justamente poder brindar a partir de esa reconocida competencia su aporte en los trabajos relacionados con el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Esos 34 miembros son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero además hay otra condición, que es el que dentro de estos 34 miembros estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. A lo que se apunta fundamentalmente es a propiciar que haya una representación regional lo más equilibrada y completa posible en la perspectiva que los diferentes sistemas jurídicos del mundo estén representados y puedan aportar a partir de la presencia en el seno de la comisión de personas que provengan de estos distintos sistemas
jurídicos. Una cuestión importante es que la elección, yo les decía, se realiza por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero considerando precisamente una distribución por grupos regionales para asegurar precisamente esta participación lo más completa y comprensiva posible de las diferentes regiones y sistemas jurídicos. En el caso de América Latina y el Caribe, que es nuestra región, somos 6 miembros electos en el seno de la comisión de este grupo regional, aunque, y eso también es importante destacarlo, hay un miembro más que eventualmente puede elegirse por nuestra región de manera alternada con el grupo asiático. Es decir, en una elección le toca un miembro más al grupo de América Latina y el Caribe y en la siguiente elección le toca ese miembro más al grupo asiático. Lo propio ocurre en el caso del grupo africano y del grupo de Europa Oriental. También hay un miembro más que alternadamente se va integrando a uno u a otro grupo, a efectos justamente de completar estos 34 miembros. Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas votan por los diferentes grupos regionales. No es que los de América Latina solamente votamos por los de América Latina y el Caribe y los de Europa Occidental por los de Europa Occidental, no. Eh, Existe la posibilidad de votar por un número determinado de miembros, pero a nivel de los diferentes grupos regionales. Por eso es una elección muy disputada, muy reñida, precisamente porque entraña un esfuerzo importante de presentación por parte de cada estado que presenta a sus candidatos y de los propios candidatos en relación a lo que se aspira a poder realizar en el contexto de la comisión una vez que se integra la misma. Las elecciones son para periodos de 5 años, pero existe la posibilidad de la reelección, como generosamente apuntaba nuestro querido amigo José Antonio Saavedra en su presentación. Yo estoy ahora al inicio de mi segundo periodo, en tanto tuve el honor de ser presentado como candidato del Perú en 2016. Mi primer periodo comenzó en 2017 y en principio se completaba en 2021, donde hubo una nueva elección y en donde volví a tener el honor de ser presentado por el Perú como candidato. Sin embargo, a raíz de la pandemia de la COVID-19, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera excepcional y sin que esto constituyera un precedente, consideró oportuno prorrogar por un año más el mandato de los miembros electos en 2016 para poder completar las tareas que estaban previstas dentro del quinquenio pasado, en tanto durante un año no había sido posible tener reuniones, no solamente de manera presencial, sino tampoco virtual. Voy a explicar ahora más adelante los métodos de trabajo de la comisión que precisamente no estaban habilitados para poder desarrollar tareas virtuales o por lo menos en formato híbrido en el primer año en que se suscitó la pandemia, es decir, en 2020. Una vez que se produce la elección o la reelección de miembros, y me parece también importante ponerlo de relieve, la elección es a título individual, es decir, yo he destacado que tuve el honor de ser presentado por nuestro país, por el Perú, tanto en 2016 como en 2021. Sin embargo, una vez que he sido electo y que paso a asumir mi condición de miembro de la comisión, es a partir de, en principio, del 1 de enero del año siguiente, en este periodo, por la situación excepcional que he referido, a partir del 1 de enero del 2023, actúa la comisión a título individual, es decir, es un mandato, como decimos en derecho, intuito persone, no es un mandato sujeto a indicaciones de terceros, más allá del hecho que algunos de los miembros de la comisión podamos igualmente desempeñar funciones a título oficial en los estados de los que somos nacionales y que nos han presentado. Yo comparto con ustedes, y lo decía José Antonio, que dentro de mis múltiples funciones, mis diferentes sombreros, si me permiten aludir a ellos de manera coloquial, pues soy también asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y vengo siéndolo a lo largo de los últimos 16 años con los diferentes cancilleres y distintos gobiernos. Me honra sin duda la confianza de los sucesivos gobiernos y cancilleres, pero quiero destacar que en ningún momento
he recibido ningún tipo de indicación en relación a cómo actuar en el seno de la comisión. Todo lo contrario. Claramente, tanto mis superiores como yo mismo, por cierto, sabemos reconocer mi actuación como asesor jurídico de mi actuación como miembro de la comisión. Es más, cuando comienzan nuestros periodos, firmamos un compromiso, todos los miembros de la comisión, entre nosotros de actuar de manera independiente y sin recibir órdenes ni indicaciones de nadie en el desempeño de nuestras tareas. Eh, una cuestión que también vale la pena destacar es que si bien una vez que integramos la comisión, tenemos la calificación de expertos dentro del seno de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas asumen los costos de funcionamiento de la comisión en términos de cubrir nuestros gastos de viaje y los viáticos para el tiempo en que tenemos sesiones de trabajo. Los miembros de la comisión no recibimos una remuneración por el hecho de desempeñarnos como tales. Eh, Tenemos los gastos cubiertos en función al desempeño de nuestras tareas, pero no hay una remuneración por eso. Es un aporte que también modestamente realizamos cada uno, cada una de nosotros a nivel de esta función que entendemos sin duda, además de importante, muy honrosa. En el caso del Perú, y también lo quiero poner de relieve, dado que partimos de nuestro país, yo soy el tercer peruano electo como miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Previamente han sido miembros de la comisión el embajador Juan José Calle y el embajador Luis Solari. Yo reitero, fui electo en 2016, después de algunos años sin presencia peruana en la Comisión de Derecho Internacional, y mi afán sin duda es poder desde la Comisión de Derecho Internacional contribuir activamente a los trabajos de ella en materia de desarrollo progresivo y codificación, pero también poniendo de relieve la aportación sincera y comprometida del Perú, en este caso por mi modesto intermedio y a título individual, en la perspectiva justamente de estas tareas tan importantes. La comisión, a su vez, y también es bueno que para tener esta panorámica general ustedes lo sepan, se reúne normalmente en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Ustedes saben que la sede principal de las Naciones Unidas está en Nueva York, pero hay una serie de órganos subsidiarios, sobre todo de carácter jurídico, que funcionan en Ginebra. La comisión es un órgano subsidiario permanente de la Asamblea General. Se constituyó por decisión de la Asamblea General e informa de sus trabajos a la Asamblea General. Y en ese sentido, eh, nosotros funcionamos en Ginebra, pero nada obsta, y así lo deja claro el estatuto de la comisión, para que podamos sesionar en otros lugares del mundo, previa consulta para ello con el secretario general de las Naciones Unidas. A título ilustrativo, eh, compartir con ustedes cómo la última vez en que hemos tenido sesiones fuera de Ginebra fue en 2018, con ocasión del 70º aniversario de la Comisión. Se realizó la primera parte del periodo de sesiones en Nueva York durante 5 semanas y luego tuvimos la segunda parte nuevamente en Ginebra. Y este año se ha planteado que en 2026 volvamos a tener un primer segmento del periodo de sesiones en Nueva York. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué relevancia tiene esto de Ginebra, Nueva York? Lo comparto brevemente. Es importante en el sentido que en Nueva York funciona la Asamblea General y están los delegados de la sexta comisión. La Asamblea General de las Naciones Unidas está integrada por los 193 Estados miembros, donde a su vez participan también los observadores en la organización. La Asamblea General funciona dividida por comisiones que abordan los distintos ámbitos temáticos y de competencia de este órgano de la organización. Y uno de los ámbitos importantes es el ámbito jurídico. Entonces, la sexta comisión de la Asamblea General es dentro de la organización y concretamente dentro de la Asamblea General la que tiene una relación más directa con la Comisión de Derecho Internacional. Entonces, esos encuentros Ginebra-Nueva York son útiles porque posibilitan una relación más directa, una interacción más directa entre la Comisión de Derecho Internacional y los delegados de los estados a la sexta comisión.
Cuando la comisión trabaja, va informando periódicamente a los delegados a la sexta comisión de sus avances. Cada año la comisión emite un informe producto de sus trabajos y a su vez en octubre, como parte del periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay un segmento en la sexta comisión de la Asamblea General dedicado precisamente a analizar el informe de la Comisión de Derecho Internacional. He visto por ahí que alguien preguntaba por qué cosa es codificación y desarrollo progresivo. Paciencia, paciencia, que ya llegamos a eso. Estoy planteando una introducción precisamente en términos de situarlas en el contexto para que tengamos claridad de qué cosa es la comisión y cómo funciona. Ya vamos a llegar a qué es desarrollo progresivo y codificación. En el caso de la comisión, yo explicaba cómo esta funciona normalmente en Ginebra a través de periodos de sesiones que se realizan de manera intercalada. ¿Intercalada por qué? Porque hasta hace algunos años había periodos de sesiones que iban entre 10 y 12 semanas, todos seguidos los días, es decir, las 10 a 12 semanas. Entonces, imagínense ustedes en el contexto de miembros de la comisión que pueden estar desempeñando otras tareas, resultaba muy difícil el poder asegurar que estas personas permanecieran de manera continua en Ginebra durante las 10 o 12 semanas. Y a su vez, también era útil el dar un espacio para que algunos temas que se habían visto en la primera parte del periodo pudieran volver a verse luego con nuevos elementos que aportaran los responsables de cada tema. Entonces, eso llevó a que finalmente se tomara la decisión de utilizar, vamos a decir, periodos con un intermedio. Por eso es que ahora los periodos suelen ser entre mediados, finales de abril a finales de mayo, comienzos de junio. Hay un intermedio que transcurre durante el mes de junio y luego a comienzos de julio se reinicia el periodo de sesiones hasta comienzos de agosto. Una cuestión que también quisiera explicarles, precisamente por la imbricación, por cómo se imbrica, cómo se ubica la tarea de la Comisión de Derecho Internacional en el escenario general de las Naciones Unidas. Yo les he explicado cómo estamos ante un órgano subsidiario permanente de la Asamblea General, pero precisamente por su propia naturaleza y la importancia de su labor, la Secretaría de las Naciones Unidas presta un apoyo esencial de cara al funcionamiento del desarrollo de las funciones de la Comisión. Concretamente, dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas hay una oficina de asuntos jurídicos que está a cargo del subsecretario general de las Naciones Unidas y además consejero legal de las Naciones Unidas. Y dentro de esta oficina de asuntos jurídicos hay una división de codificación. Esta división de codificación integrada en la oficina de asuntos jurídicos actúa como la secretaría de la Comisión. Y es una secretaría que desarrolla una función tremendamente importante porque no solamente se ocupa de los aspectos logísticos, sino a su vez presta un apoyo inestimable, muchas veces desarrollando estudios complementarios, haciendo investigaciones y pesquisas sobre ciertos temas a pedido de los miembros de la comisión o de los responsables de ciertos temas, brinda apoyo para distintos tipos de actuaciones prácticas en términos de las reuniones de la comisión en plenario y de las distintas subdivisiones en el seno de la comisión para efectos de trabajo que voy a explicar en un momento. La comisión, precisamente porque es un órgano de las Naciones Unidas y concretamente de la Asamblea General, y esto pone en evidencia la riqueza de su tarea, pero también su complejidad, trabaja en las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Es decir, los documentos son presentados por la persona responsable de cada tema en alguno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, pero luego tienen que traducirse a través de la Secretaría a todas las otras lenguas oficiales, con vistas a que los miembros puedan contar con esos documentos en la lengua oficial que más les acomode. Y esto es útil no solamente para el trabajo de los miembros, sino luego precisamente para la difusión del trabajo que se está haciendo en el seno de la comisión a nivel del conjunto de la organización, en el sentido que no solamente es importante lo que
finalmente como informe va a presentar la comisión al término de su periodo de sesiones, sino conocer la génesis en términos de dónde proviene ese trabajo a partir de los informes de los responsables de los temas. Y por eso es sumamente útil e importante que estos informes puedan estar en las diferentes lenguas oficiales de las Naciones Unidas, que como ustedes saben son el árabe, el inglés, el francés, el español, el ruso y el chino. ¿Cuáles son las funciones de la comisión? Y aquí ya entramos al tema del desarrollo progresivo y la codificación, para quien me preguntaba, que veía ahí abajito, que alguien preguntaba al respecto. En el estatuto de la comisión se plantea que la comisión va a tener que abordar, va a tener que trabajar a propósito del desarrollo progresivo y de la codificación. El desarrollo progresivo se plantea en el estatuto inicialmente en términos de la elaboración de convenciones, es decir, la elaboración de tratados a propósito de asuntos que sean novedosos, que sean nuevos en el ámbito del derecho internacional y respecto de los cuales no haya una práctica previa suficiente de los estados o no haya elementos suficientes a nivel de la doctrina o de la costumbre. Es la forma como inicialmente se concibe la noción del desarrollo progresivo. Y la codificación más bien está referida a la sistematización más precisa de aquello que ya constituye lex lata, es decir, aquello respecto de lo cual ya hay derecho, hay una práctica establecida a nivel de los estados suficientemente amplia, consistente, y en ese sentido, lo que cabe es más bien una tarea de sistematización de lo que ya existe, ya sea en un tratado o ya sea eventualmente en otro tipo de instrumento que pueda resultar orientador para los estados o para otros sujetos de derecho internacional a través de la labor de los operadores jurídicos. Es un poco la distinción. Sin embargo, sí quiero poner de relieve cómo la propia Comisión de Derecho Internacional, y por eso era muy importante la pregunta, ha puesto de relieve a lo largo de sus trabajos, y hay para eso un informe muy importante de la Comisión en 1996, que esta distinción es en muchos casos artificial. ¿Artificial por qué? Porque en la mayoría de las veces es muy difícil poder hacer una división clara de la materia en términos de determinar con absoluta certeza qué cosa es desarrollo progresivo y qué cosa es codificación, o situar un tema únicamente como desarrollo progresivo o de codificación. En la mayoría de los casos, los temas conjugan elementos que son de desarrollo progresivo y de codificación. Y por eso es que en la práctica, la comisión, más allá de lo que inicialmente decía su estatuto, trabaja los temas utilizando una metodología que es bastante semejante a cuando se trata de desarrollo progresivo y de codificación. Lógicamente, cuando hay elementos de una práctica previa, pues estos serán procesados y asumidos como parte de la tarea de la comisión desde una perspectiva más de codificación. Pero no es que podamos establecer una división a rajatabla en términos de decir, este tema es de desarrollo progresivo y este otro tema es de codificación. En la mayoría de los casos, los temas incorporan elementos que son de ambas dimensiones. Hay elementos de desarrollo progresivo y hay elementos de codificación. ¿Cómo se plantean los productos de la comisión? Ahora en un rato les voy a explicar cómo se eligen los temas en la comisión y cómo trabaja la comisión. Pero sí me parecía importante por tener una idea, dado que hemos hablado de esto de desarrollo progresivo y codificación. La comisión elige unos temas, determina unos temas, ahora les explicaré cuál es el modus operandi, y una vez que completa su tarea a partir de diversos tipos de productos. Unos productos pueden ser, por ejemplo, proyectos de artículos que van a servir de base eventualmente a la negociación de un tratado en el seno de una conferencia internacional convocada a nivel de las Naciones Unidas. O proyectos de artículos que en un momento dado pueden servir para que a nivel de la propia sexta comisión de la Asamblea General se prepare un tratado, pero utilizando como un insumo fundamental lo que la comisión previamente ha trabajado en esa materia. Hay múltiples casos de tratados que toman como antecedente
precisamente trabajos previos de la comisión. Es el caso, por ejemplo, sin en modo alguno pretender agotar la materia de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas, relaciones consulares, sobre el derecho de los tratados, sobre el uso de los cursos de agua internacionales para usos distintos a la navegación, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tiene como antecedente un trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, la Convención igualmente de Viena sobre sucesión de estados, en materia de tratados, en materia de bienes, archivos y deudas, de inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes. Hay casos en donde los productos de la comisión, si bien se reflejan como proyectos de artículos, no han dado lugar a tratados, pero sí han dado lugar a desarrollos que toman como referencia esos productos de la comisión. Es el caso, por ejemplo, de los proyectos de artículos de la Comisión sobre protección diplomática. No hay una convención, pero sí es fundamental el insumo de la Comisión a propósito de la materia, o los proyectos en materia de responsabilidad internacional, el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los estados del 2001 y el proyecto sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales del 2011. A partir de los cuales no solamente hay un trabajo de la comisión, sino además se ha ido generando una costumbre internacional tomando como referencia estos proyectos de artículos, inclusive citados por la Corte Internacional de Justicia en algunas de sus sentencias. En el trabajo de la comisión, y quiero también ponerlo de relieve, existe la posibilidad, precisamente por la propia naturaleza de su labor, de contar con la colaboración de otros órganos, en el sentido que en asuntos de tanto relieve, de tanta complejidad de carácter jurídico, es sumamente importante contar con los insumos que puedan aportar los estados, pero que también puedan aportar otras organizaciones u otros órganos de las Naciones Unidas. En ese sentido, constantemente se plantean solicitudes de colaboración a los estados y a otras organizaciones u otros órganos de las Naciones Unidas a efectos que puedan proveer información relevante a la comisión a propósito de asuntos que están siendo objeto de análisis en el seno de ella. E igualmente, la comisión mantiene relaciones de colaboración con otros órganos que igualmente se ocupan de los temas de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional en otras organizaciones. En el caso americano, por ejemplo, por citar un ejemplo relevante, pues hay una cooperación y una relación continua a lo largo del tiempo, muy fluida y muy positiva, con el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Periódicamente, cuando se producen los periodos de sesiones de la comisión, acude un representante del Comité Jurídico Interamericano a explicar a los integrantes de la comisión qué se está trabajando en el seno del Comité Jurídico Interamericano, y lo propio ocurre en el caso de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional con el Comité Jurídico Interamericano. Entonces, no solamente es saber qué se está trabajando, sino a su vez de qué manera lo que se está trabajando en un ámbito y en otro ámbito puede resultar complementario. Si la Comisión de Derecho Internacional está abordando un tema, no tiene sentido que, por ejemplo, con todo respeto, el Comité Jurídico Interamericano replique exactamente el mismo tema. Lo que sí puede hacer es, a partir de una complementariedad de esfuerzos, a lo mejor ver la dimensión en el continente americano relacionada con ese tema que la Comisión de Derecho Internacional ya está abordando. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que haya una imbricación también con otros órganos distintos de la propia estructura de las Naciones Unidas, es decir, integrados en otras organizaciones? A nivel de la elección de temas, ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo se plantea esto? ¿De dónde salen los temas? Pues los temas, sin duda, son siempre todos relevantes, pero a efectos de su determinación siguen un proceso, y un proceso muy riguroso. En algunos casos es la propia Asamblea General de las Naciones Unidas la que puede plantear un interés a la Comisión respecto de un tema. Nuestro buen amigo José Antonio Saavedra, cuando generosamente me presentaba hace un rato,
aludía al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Precisamente hubo una inquietud en ese sentido, planteada años atrás por la Asamblea General a la Comisión de Derecho Internacional, que dio lugar a que en el seno de un grupo de trabajo se preparara un proyecto de artículos que siguió de base luego para una conferencia que finalmente adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero partiendo de un trabajo previo de la Comisión de Derecho Internacional. También existen situaciones de propuestas de estados y la Comisión además apunta a querer favorecer el que los asuntos que se ventilen en su seno sean asuntos que respondan a inquietudes concretas de la propia organización y de sus miembros. Hace unos pocos años, por ejemplo, simultáneamente, me parece muy relevante compartirlo con ustedes, queridos amigos y amigas, a propósito precisamente del fenómeno de la elevación del nivel del mar causado por el cambio climático al que aludía también José Antonio, simultáneamente se planteaba de un lado la preocupación, la inquietud fundamentada, trasladada a la Asamblea General de un Estado miembro, la Federación de Estados de Micronesia, eh, que recogía su propia inquietud, pero la inquietud de otros estados igualmente muy afectados o directamente concernidos por el fenómeno, y en paralelo un grupo de miembros de la comisión, entre los cuales estaba este amigo suyo, planteábamos a la comisión el incorporar este asunto dentro del programa de trabajo de la comisión. Entonces, a lo que quiero ir es a que ustedes tengan una idea de cómo pueden plantearse de cara a la agenda de la comisión diversas vías eh, para efectos de incorporar en un momento dado un tema. Y la incorporación de ese tema parte, si se trata, por ejemplo, de una solicitud de la Asamblea General, tiene sin duda un tratamiento prevalente. Lo mismo si parte de una inquietud de un estado, de un grupo de estados, se atiende o se verifica o se analiza con particular interés. Pero en el caso de las propuestas de miembros, eh, estas propuestas de miembros eh, pasan por toda una etapa de evaluación. Dentro de la comisión, para un poco conjugar esto de los temas y de cómo se organiza, cómo se estructura la comisión, hay un plenario. Ese plenario está conformado por los 34 miembros. Los 34 miembros participamos en el plenario, lógicamente pudiendo discutir y aportar a nivel de cada uno de los temas. Luego hay unos órganos dentro de la estructura de la comisión. Uno es el grupo de planificación a nivel general, pero ese grupo de planificación tiene a su vez dos subgrupos. Un subgrupo que es dedicado o está dedicado a las cuestiones relacionadas con el programa que se llama de largo plazo, y otro subgrupo que se ocupa de las cuestiones relacionadas con los métodos de trabajo. Y ustedes dirán, bueno, esto suena muy teórico, ¿cómo aterriza? Ya lo vamos a aterrizar ahora mismo. El grupo o este subgrupo dedicado al programa a largo plazo, lo que hace es recibir las propuestas que de manera directa someten a consideración los miembros de la comisión. Pero esas propuestas tienen que contar con toda una justificación, no es simplemente que una mañana o una tarde, con todo respeto y cariño, si me permiten, un miembro de la comisión o una integrante de la comisión aparece iluminado, iluminada, diciendo, se me ocurrió este tema. No, hay que justificar el sentido de poder eventualmente incorporar ese tema y para eso la persona proponente tiene que no solamente indicar el tema, sino justificar su pertinencia a nivel de el tratamiento de la comisión en términos de la importancia y relevancia que ese tema tiene a nivel del derecho internacional en general, la importancia que tiene en términos de la actualidad o utilidad práctica, el hecho de si hay o no hay, por ejemplo, una práctica previa en relación a ese tema, si hay antecedentes a nivel de la doctrina o de la costumbre internacional, si es un tema que ha dado lugar a posiciones anteriores en el seno de la comisión y tiene a su vez que plantearse por lo menos una sugerencia de metodología en relación a cómo se pretende abordar el tema, cuánto tiempo
de alguna manera tentativamente se calcula para el desarrollo de ese tema, y a la vez cuál es el producto que se aspira a conseguir a partir del tratamiento de ese tema. Y no solamente se plantea esto formalmente, sino que eso se circula entre los miembros eh, y se discute en el seno de este grupo de trabajo a largo plazo. Una vez que se ha discutido, puede haber muchas veces aportes o sugerencias de los miembros a propósito de las propuestas que han sido sometidas a consideración, lo que lleva a un replanteo o a un enriquecimiento de la propuesta inicial para afinarla y eventualmente someterla en una siguiente reunión o en siguientes periodos de sesiones. Y al final, como consecuencia de ese proceso, pues se hace una tarea de evaluación para efectos de privilegiar de todas esas propuestas con ese sustento, cuál o cuáles pueden ser las propuestas más idóneas de nuevos temas para incorporar en el programa corriente. En 2022, por ejemplo, para que ustedes se den una idea de cómo opera esto todavía bajo el quinquenio anterior o bajo el mandato de los integrantes del quinquenio anterior, se incorporó al programa de largo plazo de la Comisión el poder abordar el tema de los acuerdos internacionales no jurídicamente vinculantes. Este año, ese tema que había sido incorporado al programa de largo plazo, siguiendo todo este camino que les acabo de comentar, que a su vez supone que cuando el grupo entiende que ya se ha completado esa discusión, se somete al plenario de la comisión y el plenario de la comisión aprueba incorporar ese tema en el programa de largo plazo, al año siguiente o en años sucesivos puede evaluarse ante nosotros la pertinencia de pasar este tema de la lista del programa de largo plazo a la lista del programa corriente. Y cuando un tema pasa a la lista del programa corriente, significa que no solamente ese tema se incorpora al programa práctico de la comisión, sino que se designa a una persona responsable de ese tema, a la que normalmente se le da el título de relator o relatora especial. Cuando ustedes escuchen el título de relator o relatora especial, es el título que se confiere a quien en el seno de la comisión se encarga de un tema concreto, en tanto ese tema ya se encuentra en el programa corriente de la comisión, es decir, en el programa activo de la comisión. Una cuestión que me parece importante destacar, también a propósito ahora de los métodos de trabajo, es que cuando se ha ya integrado un tema en el programa corriente, a partir de la propuesta que en su momento hizo la persona proponente, se establece una dinámica, una secuencia respecto de cómo va a trabajarse este tema. Y normalmente la persona responsable de cada tema lo que hace es, en tanto relator o relator especial, preparar unos informes que se van sometiendo a consideración de la comisión cada año. Cada año o con una periodicidad regular puede haber algún año que a lo mejor no se presente informe, pero en general, mientras el tema esté en el programa corriente, suelen ser todos los años. Esto demanda un trabajo sumamente arduo de quien es responsable del tema, porque tiene que, dentro de un plazo, preparar el informe y poder someterlo a la Secretaría para que a su vez haga la traducción de ese documento que está en una de las lenguas oficiales a las otras 5 lenguas oficiales. Y cuando ya se tiene por lo menos una versión, se comparte con los otros miembros provisionalmente para que puedan ir avanzando en la revisión del texto. Y cuando ya se tienen todas las traducciones, pues igualmente esto se pone en conocimiento de los otros miembros de la comisión. Es un trabajo muy arduo del responsable del tema, pero luego también es un trabajo muy arduo de todos los otros miembros de la comisión. ¿Por qué? Para que se hagan ustedes una idea de cómo funciona el trabajo y cómo el trabajo es un trabajo colegial. Es decir, a partir de la responsabilidad principal que tiene una persona, es la comisión en su conjunto la que asume la responsabilidad del tema. ¿Y cómo se verifica esa responsabilidad de la comisión en su conjunto? A partir precisamente del hecho que el informe que cada año presenta el responsable o la responsable del mismo va a dar lugar a una discusión en el plenario de la comisión. La persona responsable, el relator o relatora, presenta su informe, que previamente ha sido objeto de lectura por todos los miembros. Cada uno de los miembros tiene derecho a intervenir en el plenario, a discutir y a plantear su postura en relación al tema. Yo siempre he sido partidario que esas intervenciones sean intervenciones cortas para justamente poder centrarse en el meollo del asunto,
a propósito de lo que se está discutiendo, planteando en el informe de cada tema. Cuando acaba la discusión del tema en el plenario a nivel de cada informe, el relator o relatora hace una síntesis y esto pasa a su vez a otro órgano, o vamos a decir, a otra instancia dentro de la comisión, que es el comité de redacción. Y esto pone más claramente todavía el trabajo colegial en la comisión. ¿Por qué? Porque a nivel de cada tema hay un comité de redacción. Y el comité de redacción no es solamente un comité de estilo, no, 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 no. Es un comité de fondo. Es decir, se va haciendo, lógicamente, con la participación del relator o relatora especial y a partir de lo que ha presentado en su informe, pero a partir de también los comentarios de todos los miembros en el plenario, se va produciendo una discusión muy dinámica, muy interactiva, entre el relator especial, los otros miembros, con apoyo muy activo de la Secretaría, y a partir de eso, si me permiten, se va haciendo un trabajo en términos de un auténtico taller de carpintería. Normalmente las sesiones de los plenarios suelen ser en las mañanas y en las tardes se trabaja muy intensamente en el comité de redacción a propósito de la discusión de cada uno de los temas. Cuando se ha trabajado finalmente ya en el comité de redacción suficientemente un asunto, y esto ha sido objeto de consenso en el comité de redacción casi siempre después de intensos debates y discusiones, siempre de manera muy alturada, pero algunas veces muy intensos, el asunto es aprobado provisionalmente por el comité de redacción, porque esto a su vez pasa nuevamente al plenario, que aprueba provisionalmente lo que el comité de redacción ha trabajado en este taller de carpintería, que puede recoger varias de las cuestiones que inicialmente propuso el relator o relatora especial, pero puede igualmente haber incorporado otras cosas a partir de los matices que sobre el tema respectivo tengan los otros miembros de la comisión. Y luego de esto, y eso también es importante, el relator o relatora especial tiene que trabajar unos comentarios. ¿Por qué esto es importante? Porque no solamente es presentar un proyecto de artículos o eventualmente otro tipo de insumo en el seno de la comisión, que ahora vamos a referir, sino también es justificar, situar en el contexto del por qué es que se ha optado por una fórmula y no se ha optado por otra, explicar cuáles son los elementos centrales de lo que se ha aprobado, y muchas veces para los operadores jurídicos resulta muy importante no solamente leer los proyectos de artículos o proyectos de conclusiones o directrices que emanan de la comisión, sino junto con estos proyectos, los comentarios que el relator o relator especial haya podido preparar. Todo esto, a su vez, pasa finalmente al plenario, y el plenario es quien tiene que aprobar los proyectos tal y como se vieron en el comité de redacción y fueron aprobados provisionalmente, y a su vez los proyectos de comentarios presentados por el relator o relator especial. Y párrafo por párrafo, esto es objeto de discusión en el seno del plenario. Entonces, a lo que quiero llegar es que si bien hay una persona responsable de cada tema, el trabajo es finalmente un trabajo colegial, es un trabajo de conjunto, que justamente las visiones que a nivel de los distintos principales sistemas jurídicos del mundo puede haber sobre ese tema a través de la participación de los 34 miembros de la comisión. Yo les decía igualmente cómo puede haber diferentes productos resultantes del trabajo de la comisión. En muchos casos, el producto del trabajo de la comisión, sobre todo cuando se trabaja a propósito de algunos temas de desarrollo progresivo o de codificación, partiendo del hecho que no podemos hacer esta división a rajatabla que yo les explicaba hace un rato, sino que más bien la mayoría de los temas incorporan de un lado y de otro. En la mayoría de los casos, cuando se trata de asuntos que pueden apuntar a eventualmente convertirse en un tratado, se prefiere la fórmula de proyecto de artículos. Esto, por ejemplo, se está viendo ahora en algunos de los temas que se están discutiendo en el seno de la comisión. A partir de este año, por justamente situarlos en un tema nuevo de la comisión, se está abordando el tema de la prevención y la represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar. Entonces, se apunta, más allá de que existe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que no se apunta en modo alguno a afectar
su contenido, sino a complementar a propósito de estos temas lo que ya existe, la Convención de 1982, se está preparando un proyecto de artículos. Pero hay temas de la comisión que más bien apuntan a tener un resultado distinto al de un proyecto de artículos. Es el caso, por ejemplo, de el trabajo que se hizo hace unos años y que acabó en 2018 sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, o el trabajo que se está haciendo ahora a propósito de principios generales del derecho. En ambos casos, el producto final de la comisión no es un proyecto de artículos, es un proyecto de conclusiones. En otros casos, se puede a lo mejor estar abordando un asunto para complementar, para dar un acercamiento a propósito de una realidad que ya ha podido ser abordada en el ámbito del derecho internacional, pero que puede requerir un complemento. Y para eso, en muchos casos, resulta útil contar con proyectos de directrices o con guías que contribuyan al trabajo de los operadores. Es el caso, por ejemplo, de la guía en materia de reservas. O es igualmente útil el trabajo que se aprobó recientemente en materia de aplicación provisional de los tratados, en donde también existe más bien el insumo final son proyectos de directrices, o el trabajo que se ha empezado este año a propósito del arreglo de controversias de las que son parte de las organizaciones internacionales. Aquí no se apunta a un proyecto de convención, tampoco a dar lugar a conclusiones, sino directrices que puedan orientar la labor de los operadores jurídicos, es decir, de quienes eventualmente, ya sea de las propias organizaciones internacionales o de otros sujetos, se puedan ver involucrados en controversias con organizaciones internacionales. Y también puede haber proyectos de principios. Por ejemplo, terminamos en 2022 el trabajo de la Comisión a propósito de la preservación del medio ambiente en el contexto de los conflictos armados. Entonces, ahí también a lo que se apuntaba era a poder contar con un cuerpo de principios que orientara la actuación de la comunidad internacional en relación precisamente a esta importante materia como es la protección del medio ambiente a pesar de una situación de conflicto armado, y era analizar el asunto transversalmente, antes del conflicto armado, durante el conflicto armado y post-conflicto armado. Y por otro lado, también, sin ánimo de cansarlos y cansarlas, para que vean la multiplicidad del trabajo de la Comisión, también hay un trabajo a nivel de la Comisión de Derecho Internacional que puede verse reflejado en estudios o en informes que no son proyectos de conclusiones, que no son directrices, pero que contribuyen al análisis de un tema. Es el caso, por ejemplo, del asunto en el que yo estoy directamente involucrado. Yo, con mi cariñosamente sombrero de la Comisión de Derecho Internacional, pues participo lo más activamente que puedo en la discusión de todos los temas. Me gusta participar también en los trabajos de los comités de redacción de cada uno de los temas, aportando mis reflexiones que intento que sean siempre bastante directas, pero hace unos años, y justamente como parte del compromiso que asumí cuando me presentaba como candidato inicialmente, junto con otros miembros de la comisión, planteamos el que sería muy relevante que la comisión incorporara en su programa de trabajo la reflexión a propósito del tema de la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional. Este es un tema de carácter global, multidimensional, es un fenómeno progresivo que tiene un impacto en diversos ámbitos, incluyendo, por supuesto, consecuencias jurídicas absolutamente sustantivas, desde la perspectiva que algunos estados, sobre todo pequeños estados insulares, pequeños estados insulares en desarrollo, estados de costas bajas, pueden ver cubiertas total o parcialmente, en algunos años, parte o la totalidad de su superficie terrestre. Y eso tiene sin duda indudables consecuencias en relación a varios ámbitos. El derecho del mar, o desde la perspectiva de la protección de las personas afectadas por el fenómeno. Entonces, cuando se planteó la propuesta, justamente en la línea de lo que les he explicado hace un rato, a nivel
del grupo de planificación y concretamente dentro del grupo de planificación del subgrupo para ver los asuntos del programa a largo plazo, los proponentes presentamos una propuesta, un sílabo, justificando el tema y explicando que la metodología nos parecía, por la naturaleza del tema, que no debería ser la de la designación de un relator especial, porque todavía era un asunto de carácter más embrionario, sino más bien la de un grupo de estudio de composición abierta que tuviera unos responsables. Y efectivamente la comisión aprobó integrar este tema en el programa de largo plazo en el 2018 y hubo un número muy, pero muy considerable de estados que saludaron y felicitaron a la comisión por el hecho de haber incorporado este tema en el programa de largo plazo. Manos a la obra en relación al tema, porque no podemos esperar que una situación de esa naturaleza acontezca para comenzar a pensar desde una perspectiva jurídica cómo podemos ayudar a enfrentar esta situación. Y por eso es que al año siguiente se adoptó en la comisión el corriente, es decir, en el programa activo. Y por eso es que en los años siguientes se han ido presentando documentos temáticos a propósito de cada una de las dimensiones del fenómeno, desde la perspectiva jurídica, desde el derecho del mar, desde la condición de Estado y desde la protección de las personas afectadas por el fenómeno. Esos informes dan lugar a una discusión en el seno del grupo de estudio. Esos informes, igualmente como si fueran informes de los relatores especiales, se presentan a la Secretaría, se traducen a todas las lenguas oficiales, circulan a nivel oficial como si fuera un informe de un relator especial y luego son objeto de discusión en el grupo de estudio y discusiones sumamente intensas, muy arduas, con una gran riqueza conceptual entre los aportes de los miembros. Y luego de eso se elabora un informe del trabajo del grupo de estudio que se ve reflejado en el informe general del periodo de sesiones de la comisión. Cuando acabemos el trabajo del grupo de estudio en 2025, se ha previsto presentar un informe comprensivo a partir de estos 3 ejes temáticos, que será el producto final del grupo de estudio. Y allí habremos de alguna manera aportado desde la perspectiva de la Comisión de Derecho Internacional al tratamiento de este tema con un insumo distinto a los proyectos de artículos, a los proyectos de directrices o a los proyectos de conclusiones. Lo que será es un estudio comprensivo final del trabajo de la comisión en el contexto de este grupo de estudio que tiene unos responsables, que somos los copresidentes de este grupo de estudio, somos 5 copresidentes responsables en función a los diferentes ejes temáticos. Entonces, yo quería compartir con ustedes esto en términos precisamente que tuvieran oportunidad de ver, primero, qué es la Comisión de Derecho Internacional, cómo se organiza la comisión, qué labor, que sepan cómo la comisión interactúa, no solamente a nivel de quienes la conforman, sino cómo interactúa con los estados en términos de haber una relación constante con los delegados de la sexta comisión, los delegados de los estados a la sexta comisión de la Asamblea General. Constantemente hay informes periódicos. Por ejemplo, cuando estuve yo en Ginebra hace unos meses, tuvimos una sesión virtual con los delegados que estamos viendo en la comisión. Esta misma semana, ayer, para mayor abundamiento, con toda la actividad de mis diferentes sombreros, pues justamente a la mañana de ayer, con el sombrero de la Comisión de Derecho Internacional, tuvimos precisamente una sesión virtual con los delegados a la sexta comisión de los Estados miembros, a los que les hicimos una síntesis del trabajo de la comisión en cada uno de los temas que están en este momento en el programa activo de la comisión o que se han incorporado al programa activo de la comisión. Y luego de eso se abrió una ronda de preguntas para que cuando los delegados a la sexta comisión reciban el informe de la comisión, que lo van a recibir en estos días, tengan mayores elementos para poder analizar y valorar y sopesar este informe. Luego de eso, hay semanas después, entre octubre y noviembre, el debate
del informe de la comisión a nivel de la sexta comisión de la Asamblea General, recibiendo efectivamente las valoraciones, los comentarios, los aportes de los estados en el seno de la sexta comisión a propósito de cada uno de los temas, planteando reflexiones, planteando eventualmente comentarios críticos, planteando sugerencias, que son siempre tenidas muy en cuenta por los miembros de la comisión y concretamente por los responsables de cada tema. Y adicionalmente, y también quiero poner esto de relieve, precisamente porque ninguno de nosotros tiene el conocimiento infuso, sino todo lo contrario, nos toca nutrirnos de lo que de manera valiosa nos puedan aportar los estados y otras organizaciones y otras personas con conocimiento de la materia. Siempre en los informes de la comisión se recogen solicitudes, pedidos de información o de opinión que plantea la comisión a propósito del tratamiento de cada tema. Si ustedes revisan el informe de cada año, verán que está dividido el informe en capítulos. En un primer capítulo se hace como una presentación de cómo está conformada la comisión, cómo se organizaron ese año, cuáles son los principales aspectos que se han visto en ese año, y luego hay un capítulo justamente con estos pedidos de opinión o de información, y luego un capítulo que corresponde a cada uno de los temas que está siendo objeto de trabajo a nivel de la comisión, reflejando la discusión que ha podido haber, los comentarios de los relatores especiales o de los copresidentes del grupo de estudio, y reflejando lo que sea el producto que corresponde en función al avance del tema. Cuando un asunto ya está, vamos a decir, maduro, si me permiten, en el seno de la comisión, y voy terminando para dar lugar al segmento de preguntas o comentarios, la metodología de la comisión también es una metodología que apunta precisamente a nutrirse de las valoraciones que se pueden recibir de los estados, de otros órganos de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales o de otras entidades representativas, en el sentido que cada año el informe de la comisión va dando cuenta de cómo se va avanzando en un asunto, pero cuando ya el tema se ha terminado en términos de su desarrollo, se concluye lo que se conoce como la primera lectura del tema. Si ustedes van a este año, por ejemplo, al informe de la Comisión de Derecho Internacional, verán que este año se ha concluido la primera lectura del tema de principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, como bien sabemos, son una de las fuentes principales del derecho internacional, contemplada en el artículo 38, inciso 1, el literal C del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y en ese contexto la Comisión, completando su trabajo a propósito de las fuentes del derecho, ha abordado este importante asunto. ¿A qué se apunta con esta primera lectura? Se entiende que ya hay unos proyectos de conclusiones que están debidamente consolidados a partir de la aprobación que ha hecho la comisión de ese trabajo. Hay unos comentarios que ha preparado el relator especial a propósito de este conjunto, en este caso de 11 proyectos de conclusiones, explicando cada uno de los proyectos de conclusiones y justificando y dando referencias y fuentes que sirven de sustento a lo que se ha reflejado en relación a cada uno de estos proyectos, y esto se ha aprobado en su conjunto por la comisión. Entonces se entiende que este paquete, este producto, ya está listo para que pueda haber una mirada, ya no solamente por segmento, es decir, ya no solamente a partir del avance de cada año, sino una mirada del conjunto. Y una mirada de conjunto por parte de los estados, reitero, los estados a nivel de las Naciones Unidas, tanto los miembros como igualmente los observadores de la organización. Luego, igualmente también puede haber comentarios de otros órganos de las Naciones Unidas, de otras organizaciones internacionales o de otras entidades representativas que pudieran eventualmente emitir valoraciones sobre ello. Generalmente cuando se ha completado una primera lectura se abre un periodo de un año para justamente poder recibir todas estas valoraciones, y luego de ese año el relator o relator especial o el responsable que fuere del tema en la Comisión de Derecho Internacional recibir esos comentarios para preparar un siguiente informe que pueda ser el informe de cara a completar lo que se conoce como la segunda lectura, a partir justamente de lo que ha sido el trabajo en primera lectura, más los comentarios y observaciones que se hayan recibido. Esto se vuelve a discutir en la comisión, siguiendo todo el procedimiento que les he contado, el informe,
la discusión en el plenario, las intervenciones de los miembros, el trabajo en el comité de redacción. Verán que es un trabajo muy, muy riguroso. Y luego, finalmente, pasa nuevamente al plenario con nuevos comentarios que, en función a los eventuales cambios que pudieran haberse hecho, presenta a consideración de la comisión el relator o relatora especial o la persona responsable del tema. Y finalmente, eso se somete a la Asamblea General. Y en función al tipo de asunto de que se trate, la comisión puede proponer a la Asamblea General, pues, que no haga mayor valoración, que tome nota y pueda aprobar esto en una resolución, que ponga esto en conocimiento de los Estados miembros o de otras organizaciones interesadas, pueda eventualmente utilizar esto como material de cara a un eventual tratado que una general, a través de la sexta comisión, convocar una conferencia internacional sobre el tema, eh, facilitar esa información a los operadores jurídicos, reitero. Entonces, las posibilidades son diversas, pero a lo que quiero llegar es que ustedes tengan una idea de cómo no solamente hay un trabajo muy riguroso año a año, sino que cuando un producto llega a primera lectura es porque ha pasado por toda una serie de elementos de valoración que permiten decir este producto está consolidado. Cuando un producto llega a la segunda lectura, es decir, se completa su tratamiento, se entiende que el producto está sólidamente cuajado. Es decir, es un trabajo que demanda una labor individual de la persona responsable, una tarea colegial a nivel de la comisión en su conjunto, y que supone efectivamente siempre pues una interacción muy activa, reitero, con los estados y con otros sujetos eh, concernidos por la temática en relación a cada uno de los temas que puede estarse viendo en el seno de la comisión. En este año, simplemente a título ilustrativo, para que tengan ustedes una idea de lo que está en el programa corriente de la comisión, tenemos a los principios generales del derecho, tenemos al arreglo de controversias de las que son parte las organizaciones internacionales, la prevención y represión de la piratería y del robo a mano armada en el mar. Tenemos igualmente un tema que ha comenzado a abordarse este año, que es el de medios auxiliares para la determinación de las normas del derecho internacional. Eh, tenemos el tema que les he referido de la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional. Había un tema que venía del quinquenio anterior a propósito de la sucesión de estados en relación con la responsabilidad internacional de los estados, que estaba muy avanzado, pero respecto del cual la comisión se ha dado un tiempo para pensar cuál es la forma más idónea para abordarlo. La etapa siguiente entonces, está en este momento en el seno de un grupo de estudio, y entre las otras decisiones de la comisión está el poder ver el próximo año en segunda lectura el tema de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera, que tenía hasta el 2022 como responsable la profesora Concepción Escobar Hernández de España, y que a partir del próximo año, pues, estará a cargo del profesor Claudio Grossman, que ha sido designado como nuevo relator especial, y el nuevo tema que ya les he referido también de los acuerdos internacionales no jurídicamente vinculantes, del cual es responsable el profesor Matías Fortó de Francia. Dicho esto, pues insistir cómo se apunta a que los temas sean actuales, sean relevantes y que también haya, vamos a decir, una representación lo más equitativa posible en función a las distintas áreas geográficas del mundo, pero siempre privilegiando el rigor, la calidad y el cumplimiento de los elementos que les he compartido antes son tenidos en cuenta para elegir cada uno de los temas en el seno de la comisión. Espero que lo que les he compartido haya podido ser de interés por su atención, además de hacerles llegar un muy caluroso saludo. Muchas gracias, profesor Juan José Ruda, por su esclarecedora exposición. Resulta saludable el trabajo, ¿no?, de desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Antes de pasar a las preguntas, me permito también hacer un comentario y quizás se podría entender una pregunta incluso a través de esto, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, también a través de sus decisiones judiciales, contribuye al desarrollo
del derecho internacional público. Entonces podríamos decir que tanto la CDI como la Corte a través de sus decisiones participan, ¿no es cierto?, encaminan, digamos, este desarrollo progresivo. Mi pregunta es, ¿cómo contribuye la CDI a con la Corte Internacional de Justicia, ¿no? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hay esa interacción o esa interrelación que podría darse, ¿no?, entre el conjunto de estas decisiones judiciales, teniendo en cuenta que a veces la Corte llega a decisiones en las cuales algunos conceptos quedan y generan mucho debate? No quiero buscar una respuesta, pero por ejemplo, en el caso del acuerdo tácito, ¿no?, siendo un ejemplo general y habiendo quizás muchos otros, ¿puede la CDI contribuir para esclarecer ciertos conceptos o ciertas instituciones en la metodología o el razonamiento de la Corte eh, se dan, ¿no? Por, esa es la pregunta. ¿Hay interacción, contribución, interrelación, comunicación? Esa es mi pregunta, profesor Ruda, antes de pasar a las preguntas del público, que son muy numerosas, por cierto, profesor Ruda. No se imagina la cantidad de preguntas que hay por su excelente exposición. Muchas gracias, querido José Antonio, querido profesor Saavedra. Valoro en primer lugar la generosidad de los comentarios y me alegra sobremanera, primero, ver que estamos en plena sintonía y a su vez que este tema y la labor de la Comisión de Derecho Internacional hayan despertado el interés que efectivamente merecen. Reitero, hay varios órganos en el mundo en materia de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional, pero sin duda, y lo digo con la mayor modestia, pero también con toda claridad, el más importante de todos en el mundo es la Comisión de Derecho Internacional. Eso para empezar. En segundo lugar, la pregunta o el comentario, pregunta que has formulado, que ha formulado el profesor Saavedra, me parece sumamente pertinente. En términos que entre los temas que está trabajando la Comisión está el de los medios auxiliares para la determinación de las normas del derecho internacional. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque un tribunal internacional no crea normas de derecho internacional, pero sí con su labor determina la existencia de normas de derecho internacional. Y en ese sentido, la Corte Internacional de Justicia tiene una función privilegiada a los efectos precisamente de esa determinación de las normas de derecho internacional. Los medios auxiliares no son en sí mismos una fuente del derecho internacional, pero sí contribuyen a la determinación de las normas del derecho internacional. En ese sentido, sí quisiera poner de relieve cómo lógicamente, en primer lugar, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son, sin duda, una referencia fundamental a los efectos de la determinación de normas de derecho internacional. Y de otro lado, también poner de relieve cómo eh, la Comisión de Derecho Internacional en sus trabajos, por supuesto que tiene muy en cuenta la labor de la Corte Internacional de Justicia, como también en consideración la labor de en distintas oportunidades, uno y otro órganos, que además son órganos de las Naciones Unidas, ambos citan respectivamente eh, la Corte, trabajos de la Comisión de Derecho Internacional o la Comisión de Derecho Internacional, sentencias u opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia o de otras instancias internacionales, pero fundamentalmente de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Y a propósito de la interacción, y muchas gracias, querido José Antonio, por haber planteado esta pregunta, eh, yo les comentaba de la relación de la Comisión con los diferentes órganos de las Naciones Unidas y concretamente con la Asamblea General, de la cual es órgano subsidiario permanente, y con la Secretaría que le brinda soporte tan directo. Pero quisiera también destacar cómo todos los años, y eso me parece sumamente relevante, hay un encuentro del presidente o presidenta de la Corte Internacional de Justicia con la Comisión de Derecho Internacional, precisamente para
favorecer esa interacción entre ambos órganos. Este año, concretamente, la presidenta de la Corte, la jueza Donoghue, estuvo visitándonos en Ginebra para presentar la labor de la Corte en el último periodo, pero también para absolver una serie de preguntas o inquietudes de integrantes de la Comisión de Derecho Internacional a propósito de asuntos relevantes de la tarea de la Corte o de cuestiones que está ventilando la Comisión y que se pueden relacionar también con el ámbito de interés o de actuación de la Corte. Y son, sin duda, intercambios tremendamente positivos y esclarecedores. Entonces, eso es lo que podría apuntar y luego destacar cómo no solamente al abordar los medios auxiliares ahora se pone de relieve el importante papel de la Corte Internacional de Justicia a efectos de la determinación de las normas del derecho internacional, sino en otros trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, eso igualmente consta y consta de manera explícita. Por ejemplo, en las conclusiones de la Comisión de Derecho Internacional sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario de 2018, consta explícitamente la significación de la labor de tribunales internacionales y de manera particular de la Corte Internacional de Justicia a los efectos precisamente de identificar, de determinar la existencia de una costumbre internacional. Y lo propio también en el trabajo que ha completado en primera lectura este año la Comisión de Derecho Internacional sobre Principios Generales del Derecho, esto igualmente también consta de manera explícita. Así que me alegra mucho, una pregunta sumamente pertinente que marca precisamente la interacción entre estos dos órganos y sobre todo la relevancia de la tarea de uno y de otro en el ámbito o del desarrollo progresivo y de la codificación del derecho internacional, la Comisión de Derecho Internacional, o de la determinación, la solución de controversias, pero concretamente lo que estamos viendo de la determinación de las normas del derecho internacional a través de la labor jurisdiccional de la Corte. Muchas gracias, profesor, por su pregunta muy esclarecedora. Bueno, paso a la lectura de las preguntas en el chat, que están también muy interesantes. Dicen, interpreto la pregunta, ¿no? Dice, la codificación y el fraccionamiento, creo que habla del fraccionamiento del derecho internacional público, ¿tienen algún sentido en la actualidad en el derecho internacional público? La pregunta es una pregunta sumamente importante y una pregunta muy, pero muy actual. La codificación sigue teniendo sentido en el ámbito del derecho internacional. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, y no descubro nada a gente que comparte nuestra pasión por el derecho internacional y participa de este curso, y en ese sentido vuelvo a felicitar a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por una iniciativa como esta. La codificación ha tenido sin duda una etapa muy importante a partir del trabajo de un órgano, de varios órganos, pero concretamente la Comisión de Derecho Internacional, al abordar temas tan importantes como los que yo he referido hace un momento, cuestiones relacionadas con el derecho de los tratados, las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, el derecho del mar a propósito de los insumos que sirvieron para las convenciones de 1958, el estatuto de la Corte Penal Internacional que tomó como base un proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, los temas en relación a los usos de los cursos de agua internacionales para usos distintos a la navegación. Son todos temas a propósito de los cuales hay una tarea de codificación. Pero ojo, la dinámica internacional es sumamente intensa. Y al ser muy intensa, es también cambiante. Y puede haber necesidad de, a propósito de un asunto que ha sido objeto de codificación, requerir eventualmente también de un trabajo que aclare o complemente, por ejemplo, a través de unas directrices, como ha ocurrido con la guía de reservas, o como ha ocurrido con las directrices a propósito de la aplicación provisional de los tratados, o puede ser que haya necesidad a propósito de instrumentos que ya existen. Es el caso, por ejemplo, del tema que se está viendo ahora en materia de prevención y represión de la piratería y del robo a mano armada en el mar, que haya un tratamiento
puntual en un instrumento como la Convención de 1982, pero que eso puede requerir un tratamiento mayor en un instrumento complementario, que no tiene por qué modo alguno desvirtuar, ni afectar, ni alterar el instrumento primigenio, pero que más bien va a dar elementos adicionales eh, con toda claridad y con todo afecto. En mi modesto criterio, la codificación no ha terminado, es decir, no podemos entender que simplemente ya acabamos la etapa de la codificación. No. Hubo un avance muy importante en el pasado, pero eso no significa que no pueda haber tarea de codificación ahora. Primera cuestión. Y luego, lo siguiente me parece tremendamente importante, la fragmentación. Eh, ¿Por qué la fragmentación? Porque en muchos casos se ha producido algo en donde no descubro nada, pero en cualquier caso lo comparto a partir de esta magnífica pregunta. Han ido surgiendo una serie de otros órganos, hay una serie de instancias que lamentablemente en muchos casos, no siempre, por supuesto, sería injusto decir que siempre, pero en muchos casos no necesariamente coordinan entre sí. Y a veces pueden darse actividades o tareas en paralelo entre órganos de una misma organización, u órganos de diferentes organizaciones, o desarrollos que se plantean en un ámbito universal y desarrollos que se plantean en el ámbito regional o subregional, o desarrollos que muchas veces se producen en el plano bilateral, eh, en donde vamos asistiendo a una fragmentación del derecho internacional. Entonces, resulta muy importante que pueda haber igualmente una mirada comprensiva de esta fragmentación a nivel de un órgano como la Comisión de Derecho Internacional. Y yo quiero destacar cómo algunos años atrás la Comisión de Derecho Internacional, a través de un grupo de estudio, trabajó el tema de la fragmentación del derecho internacional en términos de plantear una serie de elementos que apuntaban a que pueda haber efectivamente un respeto, sin duda, a la necesidad de esta especificidad, pero apuntando a preservar efectivamente aspectos centrales en relación a lo que es el derecho internacional como un cuerpo general. Eh, y por eso creo que son dos realidades, la de la codificación y la de la fragmentación, que hemos de tener en cuenta, no solamente al pensar en el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, sino al pensar precisamente en la realidad del derecho internacional contemporáneo y de futuro. Así que muy pertinente la pregunta. Gracias, querido José Antonio. Una pregunta más, profesor. El tiempo también nos avanza. Mire, dice, ¿podría ser el manual de Tailín? No veo bien. Utilizado para el desarrollo y la codificación del derecho internacional en materia de ciberataques. Eh, 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 me, me parece sin duda una pregunta muy interesante. En el caso concreto de cuestiones relacionadas con ciberataques o con determinadas realidades, estamos todavía en un ámbito en donde la Comisión de Derecho Internacional, a título de tal, no ha entrado todavía a tallarlo, lo que no significa que no pueda haber un trabajo a nivel de la Comisión de Derecho Internacional futuro en la materia. Entonces, desde la perspectiva del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, no tendría en este momento capacidad para plantear una respuesta concluyente, no porque no sea un tema tremendamente relevante, sino porque es un asunto que aún no ha sido objeto de un trabajo específico de la Comisión. Sí creo e intuyo además que es muy probable que así acabe siendo en un futuro no lejano, que por la complejidad y la enorme significación de la materia haya necesidad de propiciar, a propósito de un asunto de estas características, un trabajo conjunto, un trabajo coordinado entre varios órganos. Eh, y pueda en ese sentido propiciarse una reflexión de conjunto con otros órganos de las Naciones Unidas y con otros órganos más allá de las Naciones Unidas, que igualmente puedan estar trabajando en el tema. Pienso, por ejemplo, en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, pienso también en UNIDROA, Claro. que trabaja de manera sumamente seria a propósito de estos temas. Pienso, por supuesto, en el caso de las Naciones Unidas de UNCITRAL, y por supuesto la Comisión de Derecho Internacional. Entonces, me da la impresión que en asuntos de tanta complejidad, desde una perspectiva de aproximación jurídica comprensiva, van a requerir de un trabajo
cada vez más articulado, en donde cada órgano, desde el ámbito de su especialidad y experticia, pueda aportar a los efectos de no dejar, si me permite la expresión coloquial, cabos sueltos en asuntos tan delicados, pero a su vez tan complejos y, por otro lado, tan novedosos. Otra pregunta, profesor, sobre algún proyecto de la actuación de las empresas de seguridad privada que brindan servicios militares. Creo que esto va un poco quizás ahí en la preocupación de lo que sucede entre Rusia y Ucrania, ¿no? También podría decirse sobre el uso, ¿no?, de la responsabilidad de las empresas que venden armas, ¿no? Que finalmente, pues, transgreden, ¿no? Y sirven en el tráfico de armas, transgreden puntualmente los derechos básicos de las personas. La pregunta es una pregunta sumamente interesante. Yo quiero, por ejemplo, destacar cómo, si bien no ha habido un tratamiento absolutamente específico en relación a este tema, en términos del tema como tal, dentro de la agenda de la Comisión, se ha habido aproximaciones a esta realidad al momento de abordar otros temas. Yo citaba hace un rato los principios acordados o aprobados en el seno de la Comisión de Derecho Internacional en segunda lectura en 2022 a propósito de la protección del medio ambiente en el contexto de los conflictos armados. Y justamente consideraciones a propósito no solamente de actuación de los estados, sino de otro tipo de actores, están también presentes al nivel del trabajo de estos principios. Y luego quiero destacar una cuestión que me parece sumamente importante. De la misma manera que coordinamos y mantenemos una relación muy dinámica con la Corte Internacional de Justicia y con, por ejemplo, órganos de codificación y desarrollo progresivo en el ámbito regional, como por ejemplo el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, quisiera destacar, y me parece por eso muy pertinente la pregunta, igual que en el caso de la pregunta anterior sobre los ciberataques, la relación estrecha, cordial y constante de interacción con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Todos los años hay unas reuniones entre la Comisión de Derecho Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que como ustedes saben tiene también su sede en Ginebra. Nuestras sedes están una al frente de la otra. La comisión sesiona en el Palacio de las Naciones, que es la sede de la Oficina Europea de Naciones Unidas en Ginebra, y exactamente al frente está la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, permanentemente hay una interacción entre miembros de la comisión y el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero a nivel orgánico, todos los años se producen unas reuniones en donde la Comisión de Derecho Internacional comparte con el Comité Internacional de la Cruz Roja sus trabajos y viceversa. Concretamente, por ejemplo, en la reunión de este año surgieron entre las cuestiones que se comentaron algunos temas relacionados con los ciberataques, por ejemplo. Entonces, voy precisamente al hecho que en un trabajo como el que hacemos a nivel no solamente de la comisión, sino de otras entidades y órganos, es sumamente importante el poder saber lo que los otros están haciendo y poder trabajar no en términos de compartimentos estancos, sino compartiendo información y complementando nuestros respectivos trabajos y aproximaciones. En materia de derecho internacional humanitario, sin duda, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un papel medular, tanto en el ámbito convencional como consuetudinario, pero sí creo que la interacción a propósito de los trabajos del comité con lo que órganos como la Comisión de Derecho Internacional puedan plantear en algunos aspectos que conciernan o se vinculen al quehacer del Comité Internacional de la Cruz Roja puede resultar igualmente muy relevante. ¿E interactúan también con el Instituto de Derecho Internacional? Con el Instituto de Derecho Internacional, a título de tal, no hay unas reuniones como sí ocurre con el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero no hay ningún impedimento para que ello ocurra. Los contactos con el Comité, con el Instituto de Derecho Internacional o con la Asociación de Derecho Internacional se dan en el sentido que hay miembros de la Comisión de Derecho Internacional que son miembros del Instituto de Derecho Internacional o son miembros de la Asociación de Derecho Internacional y en muchos casos pueden estar trabajando temas que se relacionan con asuntos que son igualmente trabajados en el seno de la comisión. Y luego también destacar cómo
cuando la comisión se aproxima a determinados temas que han sido objeto de pronunciamientos anteriores o de trabajos anteriores o de trabajos que en simultáneo o de manera cercana en el tiempo estén abordando el Instituto de Derecho Internacional o la Asociación de Derecho Internacional, la Comisión de Derecho Internacional, que tiene el mayor respeto por estas instituciones, suele tener en consideración esos trabajos. Los citamos, los consideramos, los analizamos y en muchos casos enriquece la aproximación de la Comisión de Derecho Internacional. Y luego destacar, y la pregunta es muy pertinente, querido José Antonio, muchas gracias una vez más, eh, el que conforme a su estatuto, la Comisión tiene el espectro absolutamente abierto en términos de poder establecer relaciones, primero pedir información y establecer relaciones de cooperación, no solamente con cualquier órgano de las Naciones Unidas, sino con cualquier otra organización internacional o con cualquier otra entidad de alcance nacional o de alcance más allá de las fronteras de un Estado, aunque no sea una entidad que cuente con personalidad jurídica internacional, lo dice expresamente el estatuto. En la perspectiva no solamente de conocer recíprocamente los trabajos, sino de poder brindarnos igualmente también mutua cooperación. Profesor, lo último, dice, deseo felicitar al doctor Juan José Ruda por esta valiosa exposición, por su alto y sofisticado nivel jurídico. Enriquece este curso y enorgullece al Perú por su participación en la Comisión de Derecho Internacional. Ese es el último comentario que tenemos en una diversidad de preguntas que el tiempo, pues, es nuestro el principal enemigo para ese tipo de conversaciones y exposiciones. Profesor, le agradezco por su exposición esclarecedora, como lo dije hace un momento, y ahora el uso de la palabra de la directora para, me parece, la foto grupal, ¿no? Pertinente. Muchas gracias, profesor Juan José. Saludos. Muchas gracias. Si me permiten un instante antes de las palabras finales de la directora ejecutiva, querido José Antonio, querida doctora Luciana, muy brevemente destacar, en primer lugar, lo honrado y contento que estoy por poder participar en esta actividad promovida por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Me parece que es un esfuerzo tremendamente significativo en la perspectiva de contribuir a la difusión, al conocimiento, a la reflexión sobre temas absolutamente actuales y relevantes del quehacer internacional. Y luego también destacar, agradeciendo profundamente las generosas palabras que le hice hace un momento, querido José Antonio, que yo he asumido mi tarea de la Comisión de Derecho Internacional con un auténtico compromiso, como sé que lo han asumido también otros miembros de la Comisión, en el sentido que tenemos un deber y tenemos un compromiso en términos de desde donde estamos. Fuimos presentados por nuestros estados, tenemos ahora una tarea que desarrollamos a título individual, pero con un compromiso auténtico con la comunidad internacional y en este caso específicamente en el ámbito de las Naciones Unidas, a propósito de los temas que entendemos son temas actuales, relevantes, que desde la perspectiva jurídica son de utilidad para la comunidad internacional. Y luego también no quería dejar de destacar algunos cambios relevantes en el seno de la propia Comisión de Derecho Internacional, en el sentido que progresivamente, aunque sea de manera lenta, se han ido incorporando mujeres al seno de la Comisión de Derecho Internacional y que concretamente este año tenemos dos distinguidas juristas mujeres como presidentas de la Comisión de Derecho Internacional. En la primera parte del periodo de sesiones, Nilüfer Oral de Turquía y en la segunda parte del periodo de sesiones, Patricia Galbao Teles de Portugal. Me parecía que eran dos elementos que resultaban relevantes y que no podía dejar de destacar. Muchas gracias y un gran abrazo nuevamente Claro para que todos y sí, además todas. relacionado con el primer tema de la exposición de la mujer en la política y las relaciones internacionales, es fundamental. Gracias, José. Muchas Doctora gracias. Cumpa, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Juan José Ruda Santolaria. Una excelente exposición. Nos sentimos nosotros también honrados de contar con usted. Hubiéramos querido tener más tiempo y oportunidad de que pueda interactuar directamente con nuestros compañeros, así es que de por sí, y a pedido de los mismos estudiantes, voy a atreverme a pedirle que por interno, tal vez a través de un correo electrónico, le voy a transmitir algunas preguntas que los participantes han dejado sobre nuestra pizarra virtual para que pueda hacerles un pequeño comentario. Y bueno, dicho esto, voy a pedirles por favor